Good afternoon. My name is Camilo Rodriguez Torres. I am a student of UNAD. Um, this is my course of Cálculo Diferencial. That is my task number one. I live in Bogota. I am a student of agronomy. I feel I feel the nature. I work sometimes in a farm, in a coffee farm in Fusagasugá. Some weekends, the Saturday work in the farm, in the plants of coffee. To continuation, I explain the exercise number 5 of the task number 1 of cálculo diferencial. Entonces en este momento le voy a dar la vuelta a la cámara y tengo colocado en la pared de mi apartamento el ejercicio para poderlo explicar. Voy a darle la vuelta y listo, aquí tenemos el ejercicio. Entonces el ejercicio me hace la pregunta acerca de que un tanque de guerra dispara un proyectil y le da su objetivo a 500 metros de distancia. Si el proyectil alcanza su altura máxima 100, que es el dato que me dan 100 metros, a la mitad de camino, entonces, ¿qué ecuación describe el movimiento del proyectil? Pues básicamente la ecuación que necesitamos para el movimiento del proyectil es una ecuación cuadrática, de una forma pues lineal. Entonces, básicamente lo que necesitamos es que sea, por ejemplo, de la forma ax al cuadrado más bx más c igualado a 0. Sin embargo, aquí trabajamos mucho en funciones, ¿sí? Por ejemplo, ecuaciones en función de y, como por ejemplo en este caso. Estas dos son las ecuaciones del movimiento que se utilizan pues para el movimiento parabólico. Entonces con ella vamos a trabajar, pero entonces aquí tenemos el interrogante del tiempo, ¿cierto? Porque el tiempo no lo tenemos y sería un dato que necesitaríamos conocer. Entonces iniciamos por el tiempo y a partir de la segunda ecuación que acabamos de ver acá, de la ecuación del movimiento, a partir de esta ecuación, lo que vamos a hacer es dejar a un lado de la igualdad el tiempo, con eso lo podemos despejar. Entonces eso es lo que hicimos en este caso. Se deja a un lado el tiempo y entonces tenemos como numerador la variable x, que hace referencia a la distancia, y abajo pues tenemos la velocidad y el coseno del ángulo. Entonces también en este caso nos damos cuenta que necesitamos digamos, reemplazar ese tiempo que obtuvimos y lo reemplazamos lógicamente en una de esas dos ecuaciones para que no nos quede la t. Al hacer el reemplazo por tiempo, lo tenemos acá, reorganizamos nuevamente, al multiplicar este medio pues vamos a obtener que abajo nos queda con, en este denominador nos queda multiplicándose por 2, y acá pues este 1 no afecta, pero entonces nos incluye la gravedad que estaba acá para obtener esta fórmula. Con esta fórmula es que vamos a trabajar. Listo. Aquí en adelante reemplazamos los valores. En este caso pues tenemos los valores de la altura máxima, que es y, 100, pero en este caso la distancia va a ser solo 250 de la tangente del ángulo. ¿Por qué 250? Porque es la mitad del recorrido. Recorrido completo 500. Entonces, en el momento 100 de altura, que es el máximo, tenemos una distancia de 250. Bueno, hacemos aquí las operaciones y vamos a obtener una primera ecuación que está aquí en rojo, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para una distancia, vamos a utilizar la misma ecuación, pero para una distancia de 500. ¿Por qué? Porque en la distancia de 500 metros, o sea, en el eje horizontal, y va a valer 0, ¿sí? Porque no estamos hablando de una altura como en el ejercicio anterior, sino aquí vamos a hablar de una altura 0, es decir, cuando vuelve a llegar al suelo, entonces tenemos 500 metros de distancia, hacemos la fórmula para obtener una nueva fórmula. Ya teníamos esta primera fórmula, ahora obtenemos esta fórmula. ¿Por qué dos ecuaciones? Para poderlas igualar. Al igualar estas dos ecuaciones vamos a obtener una expresión más simple, para lo cual una de las dos ecuaciones, la que tiene 31.250 multiplicado por la gravedad, la necesitamos convertir en este número de forma matemática, para lo cual lo que hacemos es multiplicar a lado y lado por menos 4. Con eso de una vez obtenemos aquí un signo negativo y este menos 4 nos va a hacer aquí
que al estar en el denominador nos divide este entre 4. Entonces aquí ya lo obtenemos y obtenemos esta expresión. Ya las podemos igualar. Igualadas, lo que se va a eliminar es esta parte, con el objetivo de tener la forma de poder despejar la tangente y tener a partir de la tangente que la vamos a utilizar ahorita, también despejarla, ¿cierto? De esta forma, que aquí lo que hicimos fue tangente a la -1 a los dos lados. Acá nos queda indicada, se la podemos, digamos, aplicar al número. Y aquí pues se elimina y nos queda solo el ángulo para saber el ángulo de salida, que también es supremamente importante. Bueno, ya aquí en esta parte lo que vamos a hacer es que, como la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, lo cual nos haría encontrar la hipotenusa, y la hipotenusa en este caso sería exactamente igual al dato de la tangente. Entonces ya tenemos otros valores. Aquí, por ejemplo, al sacar la raíz, en este caso, nos va a dar que la altura es igual a la raíz de 41. Entonces aquí ya tenemos con estas expresiones de las razones trigonométricas, el seno, tenemos el coseno, y que indica cada uno, y nuestra tangente que ya habíamos hallado anteriormente. Entonces reemplazamos para cuando el valor para cuando este valor, digamos, en esta ecuación 0 igualado a 0, y para la distancia completa, y ya tenemos este valor. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo, ¿cierto? Y obtenemos ya de forma un poco más despejada la velocidad. El objetivo de hacer este proceso es obtener esta variable de velocidad, porque este coseno ya lo obtuvimos acá. 5 sobre 41 es el que reemplazamos. Aquí operamos lógicamente el elevado al cuadrado, y vamos a obtener básicamente es la velocidad. Todo eso son las operaciones que se hicieron ahorita, ¿cierto? Me siento un poquito la cámara, listo. Las operaciones que hicimos ahorita para llegar a obtener la velocidad, ¿listo? Entonces obtenemos la velocidad, que en este caso nos dio 70.9 metros sobre segundo. Y de esta forma reemplazamos en una en la ecuación que habíamos organizado, que ya tenía el tiempo, lo habíamos reemplazado, el tiempo lo despejamos. Entonces el tiempo quedó organizado de esta manera. Ya podemos despejar, hacemos la operación y obtenemos esta ecuación, que esta ecuación sí es la ecuación cuadrática y responde a la pregunta del problema, que lo podemos expresar así. Esta es la comprobación en GeoGebra con cada uno de los datos que se utilizaron. A ver, voy a colocarlo aquí. Y digamos, esta expresión, al colocarla en GeoGebra, sí nos permite, digamos, desarrollar el ejercicio, y esta es la gráfica del ejercicio. Básicamente el punto inicial, donde hay un lanzamiento, donde tenemos el ángulo de 38.66 que obtuvimos a partir de la tangente, la altura máxima a 100, aquí quedó indicado con los decimales que no pude cambiar, pero nos indica claramente el 0.25 en los 250 metros que hay en el momento 100 de altura en X, y finalmente cuando Y vale 0, tenemos aquí Y vale 0, entonces tenemos el 0.5 en este caso de la gráfica de escala, que nos indica los 500 metros. Entonces de esa forma es que se obtuvo la respuesta de qué ecuación describe el movimiento del proyectil a partir de las ecuaciones que se usan en la descripción del movimiento parabólico. Muchísimas gracias. Esta fue mi sustentación del ejercicio 5C del curso de cálculo diferencial. Muchas gracias.